en Chile. Bueno, para conversar respecto de este estudio está con nosotros el sociólogo e investigador de Fundación Sol, Alexander Páez, a quien le damos la bienvenida. Alexander, ¿qué tal? Buenos días, gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenos días, Claudio. Un gusto estar acá. Sí, Alexander, preguntarte en primer lugar respecto de el objetivo de este estudio. ¿Qué es lo que ustedes trataron de descubrir o analizar a partir de esta investigación que realizaron y que por cierto ya está publicada? Sí, claro. Lo primero que hay que decir es que en Fundación Sol llevamos varios años sacando estudios de este tipo, ¿ya? Los estudios que intentamos realizar son estudios que buscan comprender cuál es la realidad salarial del mundo del trabajo en Chile, cuál es la distribución del ingreso y cuáles son los factores y causas que están detrás, ¿cierto?, de los distintos resultados que hemos observado a partir de ese análisis de la distribución del ingreso. Entonces, este estudio se enmarca un poco ya quizás desde hace 10 años, que vamos sacando estudios todos los años, en los cuales lo que intentamos hacer es, para indagar sobre la desigualdad del ingreso, utilizar las encuestas nacionales oficiales que están diseñadas estadísticamente para realizarlo. Para el caso de este estudio, ¿cierto? Utilizamos lo que es la encuesta CACEN, la última encuesta CACEN levantada el año 2022, para tratar de tener los datos más actualizados que podamos tener sobre la realidad salarial en Chile. Ujú. Y bajo este criterio, Alexander, ¿qué fue lo que ustedes pudieron descubrir respecto de cómo se está manifestando esta realidad en nuestro país? Bueno, lo primero que hay que decir, ¿cierto? Y que es muy importante recalcarlo, porque uno de tanto decirlo quizá a veces se puede ir pasando un poco, ¿cierto? El impacto que puede producir la pésima distribución del ingreso que tenemos en Chile, pero nuevamente los datos nos vuelven a entregar, ¿cierto?, una realidad salarial que es bastante preocupante, ¿ya? Un poco para poner en contexto. Utilizando los datos de esta encuesta, ¿cierto? Y calculando, por ejemplo, cuánto obtiene, ¿cierto? Cuál es el umbral máximo de la mitad de los trabajadores y trabajadoras en Chile, nos damos cuenta que este umbral corresponde a 500.000 pesos mensuales líquidos, ¿ya? Un poco para poner en contexto, en la actualidad el salario mínimo, que es bruto, ¿cierto? Está en 460.000 pesos, ¿cierto? Y la línea de pobreza, ya para una persona está en 230.000 pesos aproximadamente. Si uno calcula un hogar promedio de 3 personas, estamos hablando que esta línea de pobreza, ¿cierto?, asciende a 690.000 pesos aproximadamente. Es decir, si una sola persona en un hogar que viven 3 personas, solo una trabaja y obtiene, ¿cierto?, esta realidad de salario de 500.000 pesos, ese hogar estaría bajo la línea de la pobreza. Por lo tanto, lo que estamos hablando es que la mitad, al menos, de las personas que trabajan en Chile están en una situación bastante delicada, al límite, ¿cierto?, de lo que son umbrales mínimos que el mismo país, ¿cierto?, se ha autoprocurado, digamos. O sea, Ujú. nadie está inventando una nueva línea de pobreza, nadie está inventando umbrales distintos para lograr medir aquello, sino que simplemente estamos usando los umbrales que la misma institución, en este caso el Ministerio de Desarrollo Social, nos entrega para permitir evaluar qué tal está esta distribución salarial. Y nos damos cuenta que la realidad es bastante dramática. Si Ujú. uno observa además el caso de las mujeres, que suele ser, ¿cierto? Suele haber un castigo salarial discriminatorio hacia ellas, nos damos cuenta que este umbral, ¿cierto?, de la mitad de las mujeres que trabaja, cae a 450.000 pesos. ¿Ya? Por lo tanto, estamos hablando de una realidad, de un atraso salarial que es bastante importante y que nos debería llamar un poco la atención, ¿cierto?, en tanto políticas públicas y sobre todo este año, que hay una discusión que atañe directamente al tema salarial, cuál es la negociación colectiva ramal. Ujú. Ahora, Alexander, mencionabas que este es un estudio que ustedes vienen realizando hace ya un buen tiempo. ¿Cuál ha sido la evolución, ¿no?, precisamente de los salarios que ustedes han podido detectar y qué refleja también esa curva? Bueno, va a depender mucho del periodo de tiempo que vamos tomando, pero evidentemente que al menos en los últimos 10 años, ¿cierto?, se ha ido produciendo un estancamiento salarial en relación a indicadores como de productividad del trabajo, a indicadores como de crecimiento del PIB.
¿cierto? Sobre todo si uno observa la misma mediana de ingresos. Estamos hablando que la mediana de ingresos en Chile converge mucho con lo que es el salario mínimo, ¿ya? Y hemos visto, dado lo que cuesta una canasta básica de alimentos para superar la línea de la pobreza en un hogar, ¿cierto? Estamos viendo que hay una desalineación entre el salario mínimo, que al parecer es muy importante, lo que hemos llamado, lo que se denomina el efecto faro en la economía, es decir, que cuando no hay otras instituciones, no hay otros mecanismos para aumentar salarios, el salario mínimo, la forma en la cual se aumenta el salario mínimo pasa a ser una suerte de iluminador general del aumento de salarios o de la contención de los salarios en general. Lo mismo ocurre, ¿cierto?, con el tema de la negociación colectiva. Al no tener una negociación colectiva ramal, descentralizada, centralizada, perdón, que permita aumentar el poder de negociación de los mismos trabajadores, el salario mínimo como que aumenta su poder para definir salarios. Y en ese sentido lo que estamos viendo es que la mitad de los trabajadores es muy dependiente de ese reajuste de salario mínimo, lo cual es muy preocupante, dada la desalineación que se ha ido produciendo en el tiempo entre un umbral mínimo de satisfacción de necesidades y el reajuste que se ha ido produciendo con el salario mínimo. Esto se observa técnicamente en el desajuste entre el valor de la canasta básica de alimentos y el valor del salario mínimo, como ha ido aumentando en el tiempo. Ujú. Ahora, Alexander, efectivamente en esta administración se habló en algún momento, de hecho hasta se pusieron plazos respecto de avanzar en materias como por ejemplo una negociación ramal. Se hablaba incluso de el año pasado presentar algún tipo de iniciativa. Finalmente eso se ha ido postergando y todo parece indicar que el foco o la atención del Ministerio del Trabajo va a estar puesta en la reforma previsional y no en este otro tema. ¿Qué proyección se puede hacer respecto de, el tema de los salarios, tomando en cuenta que soluciones que apuntan precisamente a atacar los problemas de fondo se van postergando y finalmente este tema se sigue pateando hacia adelante? Bueno, en este sentido es muy importante, sobre todo si hay una ventana durante este año de discusión, ¿cierto? Y de debate en serio de lo que es la negociación colectiva ramal, la acción autónoma que pueda provenir de las mismas organizaciones de trabajadores y trabajadoras. En ese sentido, hace un par de días, ¿cierto? La Confederación Bancaria, junto a Fundación Sol, donde hubieron autoridades presentes también, lanzó su propia propuesta, ¿cierto?, de negociación colectiva ramal, ¿ya? Que es muy valiosa para dar insumos serios, profundos, con evidencia científica a nivel global, no solamente con prejuicios ideológicos o políticos de lo que uno cree que es una buena política pública, sino que también como fácticamente alrededor del mundo se ha tomado decisiones respecto a una cuestión tan delicada como es el equilibrio salarial. Y lo que observamos, ¿cierto?, es que el desequilibrio de poder, ¿cierto?, que es lo que está detrás de cualquier indicador de desigualdad, ¿cierto?, no se puede corregir si es que no hay una acción autónoma decidida de a quienes más les afecta, ¿cierto?, este tipo de decisiones. En ese sentido, es muy importante las indicaciones que provengan desde el mismo mundo del trabajo acerca de estas propuestas, porque son quienes más conocen su realidad, son quienes más la han vivido. No necesariamente pueden tener el conocimiento técnico preciso, pero con alianzas, con organizaciones que puedan tener ese tipo de conocimiento, una propuesta que venga de ahí es absolutamente válida y por sobre todo tiene connotaciones bastante democráticas, dado que son las mayorías de los que viven del trabajo quienes están sufriendo esto día a día. Por lo tanto, es muy importante, ¿cierto?, tomar en consideración las propuestas que provengan del mundo del trabajo para hacer frente a un debate, esperemos que sea lo más abierto, democrático y con rigurosidad científica detrás, que es lo que más hace falta un poco. Ahora, y siguiendo un poco esa línea, porque efectivamente lo que más hemos visto durante el último tiempo a la hora de discutir en materias laborales es precisamente lo contrario, que los representantes de los trabajadores generalmente
son marginados respecto de este tipo de debates que finalmente se terminan concentrando o bien desde el mundo político, en el Parlamento, etcétera, etcétera, los mismos partidos, el Ejecutivo y el sector empresarial, reproduciendo un poco la asimetría, ¿no?, que se ve diariamente en el mercado laboral, pero también a la hora de elaborar las políticas públicas. ¿Qué pasa en ese sentido? Bueno, en ese sentido lo que hay es una elección, ¿cierto?, de política económica en la cual las vicisitudes, ¿cierto?, de que estamos viviendo económicamente, ¿cierto?, un crecimiento lento, casi cero, ¿cierto?, una alta inflación, incertidumbre económica general, precios del dólar que van subiendo demasiado rápido, etcétera, toda una suerte de incertidumbre económica. Se ha tomado, al parecer, la decisión política, ¿cierto?, de hacer recaer mayormente, ¿cierto?, las pérdidas de este periodo en quienes viven del trabajo. Porque no hay ningún secreto, digamos, en cuáles son las políticas que permitirían una mejor distribución del ingreso, que permitirían una mejor condición salarial, que permitirían una vida democrática mucho más plena en la medida de que las mayorías que viven del trabajo puedan participar de la definición de sus propias condiciones de vida. Existen países completos que viven de eso, no hay para qué ir a Europa. Por ejemplo, la propuesta de la Confederación Bancaria hace una comparación con Uruguay y Brasil, digamos, ¿ya? Uruguay tiene un PIB per cápita similar al chileno, Brasil es un poco más bajo, a pesar de ser un monstruo gigante, el PIB per cápita es un poco más bajo que el chileno, por lo tanto, lo que nosotros observamos es que no hay argumento técnico, ¿ya? Eso es un poco el énfasis. No hay un argumento técnico basado en evidencia científica global que permita, ¿cierto?, fundamentar que políticamente es más correcto, ¿cierto?, hacer pasar a la clase trabajadora, ¿cierto?, los costos económicos que se están viviendo ahora, en vez de reforzar, ¿cierto?, a la clase trabajadora para que la recuperación económica provenga de ahí. En ese sentido, siempre es una decisión de política económica que está directamente relacionada con la economía política del momento, y al parecer ahí hay una decisión. Uno no lo puede plantear taxativamente, ¿cierto? Y no es una opinión política, sino que entendiendo cuáles son las soluciones técnicas disponibles a nivel de la evidencia internacional, y mientras no se tome un énfasis en ese sentido, al parecer ya hay una decisión previamente tomada. Eso es como lo que uno puede observar, dado el debate y dada la relevancia y urgencia, ¿cierto?, con las cuales se debería tratar el tema salarial en Chile. Ujú. Bueno, sin duda alguna, un tremendo tema que usted puede profundizar revisando íntegro este documento, este estudio elaborado por Fundación Sol titulado Salarios al Límite, Desposesión Salarial en Chile, evidencia actualizada con datos CACEN 2022. Está ahí publicado ya en el sitio web www.fundacionsol.cl junto a todos los otros estudios e insumos que, por cierto, la Fundación trabaja para aportar a esta discusión respecto de este y otros temas. Alexander, agradecerte como siempre la disposición y te esperamos en una próxima edición de Radio Análisis. Que estés bien. Bueno, muchas gracias, Claudio. Que tenga buen día. Buen Chao, día. chao. Ahí estaba entonces el sociólogo, investigador de Fundación Sol, Alexander Páez, conversando con nosotros respecto de este estudio en este espacio que, por cierto, cada jueves tenemos con nuestros amigos y amigas de Fundación Sol. Y a propósito de empleo, una noticia de último minuto porque se conoció por parte del Instituto Nacional de Estadística la encuesta nacional de empleo elaborada por esta institución que ubicó la tasa de desocupación en Chile durante el trimestre diciembre 2023-febrero 2024 en un 8,5%. Esta cifra significó un incremento de 0,1 puntos porcentuales en 12 meses, un alza marginal, debido a que el aumento de la fuerza de trabajo creció un 3,2 y fue mayor a la presentada por las personas ocupadas de un 3,1%. Por su parte, las personas desocupadas aumentaron un 4,9, incididas por quienes se encontraban cesantes y quienes buscan trabajo por primera vez. Respecto del mismo periodo del año anterior, las tasas de participación y de ocupación se situaron en un 62,3 y un 57%. Por otro lado, la población fuera de la fuerza de trabajo disminuyó un 2,7, que recordemos, post pandemia fue una de las mayores preocupaciones por parte de las autoridades, tratar de que la gente volviera a buscar trabajo y de esta forma reflejar de una manera más